es interesante conversar sobre por qué no tenemos un ferrocarril de transporte de cargas y también al mismo tiempo un tren o similar de transporte de pasajeros. Hoy se encuentra con nosotros el periodista económico Miguel Torres, en reemplazo de nuestra querida Liliana Mesa, a quien enviamos un saludo. Miguel, bienvenido. Hola Gladys, muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Así es, hoy estamos nuevamente reemplazando a Liliana y pues vamos a hablar de este tema que es muy importante, porque otra cosa, aparte de lo que acabas de mencionar, también es que puede haber un incremento en la inflación, porque al tardarse más en llegar los fletes vía el río, evidentemente se incrementan los costos y eso hace que el consumidor final reciba el impacto de ese producto. Y el río históricamente ha sido un medio de transporte. Nosotros no podemos negar que muchas civilizaciones se originaron a la vera de un río o a las costas marítimas, ¿verdad? Pero el ferrocarril es un excelente complemento para el transporte de esa carga que evidentemente no puede ser transportada tierra adentro, pero sí se puede utilizar una línea férrea como todo el centro de Estados Unidos, que está muy bien conectado. Te voy a poner un ejemplo. En México se hablaba de un proyecto que partiera de la frontera de Chihuahua, México, con Odessa, Texas, de crear una ruta hacia el Pacífico, hacia el puerto de Oakland, y de ahí salir hacia Asia, desde Estados Unidos, vía el Tratado de Libre Comercio. Tenía como 30 años y ese proyecto ya se realizó hace poco, y los ferrocarriles que salen son de 60, 70 carros, moviendo un volumen muy interesante de mercancía. En Europa, en el sistema del Danubio, se mueven 300 millones de toneladas al año de carga por tren y vía fluvial. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos vías férreas para ese transporte de carga. Nosotros, tal vez mucha gente no lo sepa, pero formamos parte de una cuenca de carga que es la Cuenca del Plata. No sé si esté por ahí el gráfico, pero esta abarca desde el oeste de Brasil, el oriente de Bolivia, el norte de Argentina, a Uruguay y Paraguay. Entonces, si nosotros pudiéramos integrarnos a eso con el ferrocarril, simplemente yo creo que cualquiera que ha viajado hacia Ciudad del Este se ha topado con la larga e interminable fila de los camiones ojeros que están esperando cruzar por la aduana, cuando el volumen que se mueve por tren es mucho mayor y mucho más barato que el sistema de transporte terrestre, y además es más seguro porque estos camiones también congestionan las rutas en época de cosecha. Imagínate, Miguel, que a nosotros nos dijeron hace poco que si es que está en riesgo la provisión de combustibles, justamente porque llega hasta Puerto Pilar solamente y a partir de ahí tendría que entrar con transporte terrestre, el precio altísimo que va a tener para el consumidor final ese combustible, porque va a venir de enormes barcazas a pasarse en estos camiones que tienen, o estas cisternas, claro, en este caso, que tienen ese volumen limitado. Un montón de cientos de cisternas vas a necesitar para poder equiparar el volumen de un transporte mucho más masivo como lo es un ferrocarril o como lo es un barco. Pero vos tenés un mapa para compartir con la audiencia de eso que claro, decías, sí. Hay un mapa que hace referencia a cómo podemos conectarnos con otros países a través de esta vía. De esta vía, que sería la vía férrea. Bueno, y Miguel, tiene que ver entonces esto con proyectos que todavía no se llevan a cabo aquí en nuestro país, que lastimosamente seguimos ahí esperando. Claro, tristemente no. Yo lo que veo es poco interés de la autoridad o nulo en este sentido, porque evidentemente, dado el volumen de producción de alimentos de Paraguay, que es muy grande, es entre los 5 primeros exportadores de soja en el mundo, una potencia ganadera. ¿Cuánto sale enviar vacas por avión a Ecuador? Simplemente, ¿no? ¿Cuánto saldría enviar trenes con ganado para consumo por vía terrestre? Saldría mucho más barato. Lo que dices del combustible también es muy importante, porque en esta época que esperamos una reactivación económica por la contracción de la pandemia, que se nos eleven los precios al consumidor final va a retrasar la recuperación económica del Paraguay, con los perjuicios que tiene para mucha gente todo este sistema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí tenemos un gráfico con beneficios. Al no depender del 100% del nivel de agua del río Paraná, se pueden establecer terminales o puertos internos con lo que se llama una espuela de ferrocarril, es decir, una vía
que llega hasta el puerto, ahí se puede cargar y de ahí se puede retransportar hacia las diferentes regiones del Paraguay. El abaratamiento de los fletes sería mucho mayor. La barcaza y el ferrocarril son los sistemas más económicos para transportar carga. También sería un soporte para ayudar a reactivar el transporte ferroviario de pasajeros. El famoso Metrobús, que acá todos conocemos cómo fue un feroz negociado y que no sirvió para nada y que es algo necesario, y porque también, ya nos da abasto el sistema de transporte público. Trenes de cercanías en la zona metropolitana, por ejemplo, si tú vives en Luque, en Capiatá, en esas municipalidades, que haya una terminal intermedia y tú, en lugar de venir con tu auto desde allá hasta acá, puedas tomar tu tren, vienes, trabajas, te regresas en tren y de ahí ya en tu auto a tu casa. Y esto también desarrolla las poblaciones, porque evidentemente se van a necesitar servicios. Hablabas de un programa de vivienda interesante que se acaba de anunciar por parte de la AFD. Se van a necesitar viviendas en donde se establezcan. Históricamente está comprobado que el ferrocarril reactiva la economía de los lugares por donde atraviesa, ¿verdad? Y tenemos muchas estaciones abandonadas que son testimonio de aquella gloria cuando existía el ferrocarril paraguayo, que fue uno de los más importantes de América del Sur. Y que justamente hoy el principal activo que tiene es el patrimonio de su vía férrea y la franja de dominio del ferrocarril. Claro, porque eso ya está trazado. Está trazado y es el único que viene, que pasa todas estas ciudades, kilómetros y kilómetros, y que puede ser reutilizado. Si bien en muchas partes estas áreas fueron invadidas por ocupantes irregulares hasta la fecha, es algo que se puede subsanar, porque hablamos de que en general hay mucho más trayecto no ocupado y que podría ser utilizable. Por supuesto, porque las ocupaciones por lo regular se dan cerca de los centros urbanos. Y bueno, si se trabajara de acuerdo a la ley y se utilizaran los bienes del Estado a favor del Estado, podría ser una propuesta interesante para que el sector privado entrara a invertir. Estamos hablando de que no es una inversión barata, pero a largo plazo sería una inversión que trajera muchos beneficios al Paraguay, porque entre mejor conectado esté el país, evidentemente hay un mejor desarrollo social, porque se crean servicios de salud, educativos, de vivienda, se extiende la red eléctrica a mayores poblaciones. Es como un círculo virtuoso muy bueno. Y ahora es una lástima que solo los talleres sean piezas de museo. Veamos el cascarón de una maquinita de vapor, cuando se pueden hacer tantas cosas, tanto con trenes eléctricos como trenes a diésel, ¿no? Con suerte son piezas de museo, Miguel, porque muchos están tirados, muchos están ahí en las ciudades sin utilizarse. Algunos productos se lograron, es decir, algunas piezas lograron transformarse y convertirse en productos turísticos, pero muchas otras no. Y vemos ahí cómo se desperdició ese patrimonio histórico-cultural del país en vez de utilizarse con otros fines, ¿verdad?, culturales y económicos. Claro, porque además de ser un patrimonio cultural es un impulsor de la actividad turística. Si se están queriendo crear redes de posadas, redes de turismo interno, este sería un buen momento para aprovechar esas piezas, porque muchos países que tienen tradición ferroviaria tienen ese tipo de trenes antiguos que hacen recorridos muy tradicionales para que la gente conozca. Se habla de museos de sitio, o sea, se muestra cómo se vivía en el apogeo del ferrocarril, digamos, del último tercio del siglo XIX a la primera mitad del siglo XX. Obvio, ha evolucionado el transporte, pero si negamos esa historia, también estamos negando lo que se hizo para dinamizar al país, porque estas maquinitas contribuyeron en algún grado al desarrollo del Paraguay. Sin duda, y que hoy lastimosamente vemos que otros intereses son priorizados antes que los de la población, y me refiero concretamente a que hubo iniciativas distintas para reactivar al menos el transporte de pasajeros, pero también se hizo mucho énfasis en su momento el transporte de cargas, Miguel. Y lo que tiene que ver con estos proyectos es que se llegaron a hacer incluso llamados y se quedaron allí en la nada por no tener ese respaldo que hace falta en cuanto a finanzas, en cuanto a incluso un respaldo político, porque lastimosamente los intentos tímidos que se tuvieron terminaron siendo intentos de negociados de las autoridades de turno.
Entonces cuando alguien te habla hoy día de hacer un tren de cercanía, uno ve cada vez más lejos el tren de cercanía, ¿verdad? Vaya sí. la contradicción, pero es así. Y lo mismo, la historia más reciente y traumática que tenemos es lo que tiene que ver con el Metrobús, que no es lo mismo, obviamente no es lo mismo, pero decimos nomás, este tipo de iniciativas de transporte masivo de pasajeros siempre se topa con este cáncer que tiene el país, que es la corrupción. Exactamente, creo que hace falta una visión país por parte de la clase política. El transporte de pasajeros siempre, por lo regular, necesita el apoyo del transporte de carga, porque si solo fuera de pasajeros sería muy caro para el empresario. Pero al tener esa combinación se podría hacer, pero sí hace falta el respaldo legal de la autoridad para poder dinamizar los proyectos. Y además mucha gente no dimensiona que todo lo que nos va atrasando nos va condenando a irnos rezagando en cuanto a bienestar social, en cuanto a bienestar y calidad de vida para las personas, en cuanto a mayor migración del interior hacia la capital, a ciudades que ya no van a dar el ancho con los servicios requeridos por esa masa de población que va emigrando del interior hacia estos centros urbanos. Entonces, estaría muy bien que alguien desde la autoridad tome la iniciativa, ¿verdad?, para que se haga una prospección interesante y un buen estudio de lo que el Paraguay puede ofrecer a otros países, no cerrarse a que venga inversión extranjera en infraestructura, porque al final de cuentas va a ser una inversión extranjera que se va a quedar, porque ni modo que un señor diga, bueno, ya no quiero tener el ferrocarril en Paraguay, voy a levantar mis vías y me voy a llevar mis máquinas. No, porque puede haber otro interesado en comprarlo y seguir siendo un negocio rentable. Y además hoy tenemos mecanismos, tenemos la ley llave en mano, tenemos la ley de alianza público-privada. De pronto el Estado no necesita ser el único inversor, puede ver con el sector privado un trabajo, o si no es la ley de APP, porque quizás explotando en cuanto a pasajeros, por lo menos hablando, no vamos a tener el volumen que se necesita para que sea rentable, pero que en muchos lugares del mundo no es luego rentable solamente con los pasajeros, hace falta igual un aporte estatal, porque hablamos de otros beneficios que acarrea tener este tipo de medios. Claro, y más con la falta de infraestructura vial que tenemos aquí, porque ¿cuántos productores no se quedan sin poder sacar su mercadería del campo por falta de caminos de todo tiempo? Tal cual. Entonces, la vía del ferrocarril, el trazado, como ya está, ese sí contempla tanto lluvias como sequías, etcétera, etcétera, y permitiría dinamizar la economía para que los pequeños productores lleguen a centros de producción. Es parte de lo que habíamos hablado en programas pasados también. Increíble, Miguel, pero estamos en el año 2020 y todavía tenés testimonios de comunidades, de pequeños productores que no pueden sacar sus productos porque una lluvia resulta que les estropeó el camino. Una lluvia hizo que no puedan sacar sus productos o que haya caído un puente que ya estaba luego destrozado. Entonces, ves que hay formas, hay alternativas de solucionar definitivamente, y no solamente con parches, ese tipo de problemas que se presentan para el pequeño productor y todas las zonas vulnerables en el interior del país, porque a veces también es una cuestión de servicios. Totalmente. Que la comunidad a veces queda aislada, necesita irse a una ciudad para acceder a la provisión de salud, por ejemplo. A veces hay enfermos que se quedan ahí varados en el camino por no tener este tipo de medios de transporte. O porque no hay nafta para la ambulancia, qué sé yo. Y también hay una cuestión, ayudaría la inclusión financiera porque en las estaciones se pueden poner cajeros automáticos, por ejemplo, o una pequeña sucursal bancaria como las que existen hoy en día en los supers, y la gente ya podría mover su dinero también e integrarse al sistema financiero, que es algo de lo que también estamos adoleciendo. Así es. Bien.